tú nos concedes en esta oportunidad de estar una vez más acá reunidos, Señor, en este lugar, papito lindo, que como tu palabra lo muestra, Señor, se ha constituido en casa de Dios y puerta al cielo, papito lindo, para nosotros, Dios Todopoderoso. Ahora te suplicamos que por favor tú puedas poner guarda, Señor, en nuestros labios, para que lo que hablemos, Señor, esta mañana, papito lindo, venga a edificarnos, venga a consolarnos, Señor. Y como siempre, Padre bendito, si es necesario que nos exhorte, Padre bendito, tu palabra, dispuestos, Señor, estamos a recibir, papito lindo, esa exhortación, Padre celestial, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, Señor, que se han hecho presentes esta mañana, y confesamos, Señor, que el consejo de tu palabra no regresa, Padre bendito, a ti vacía, Señor, sino antes bien cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes saben, mis amados hermanos, la semana pasada empezamos a hablar de este tema, que al igual que todos es muy importante, ¿verdad? Pero este tema de la cobertura es parte de lo que es la doctrina. Amén. La doctrina, algo que tenemos que entender, es básicamente, como lo dicen algunos, ¿verdad? Como el credo, ¿verdad? Lo que nosotros pues creemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Miren, la semana pasada, si no recuerdo mal, pues el taxista que nos llevó para abajo nos hablaba y él mencionaba, usted, los pentecostales, decía. Y yo le decía, mire, pentecostal es todo aquel que cree en el Espíritu Santo. O sea, él estaba marcando una diferencia entre cierta gente que pues tiene cierto tipo de alabanza, ¿verdad? Y por eso él decía que eran pentecostales. Pero la Biblia nos muestra que quienes son los pentecostales, si lo queremos ver así, todos aquellos que creen en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió. Amén. Entonces de ahí es donde viene eso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces pues la gente no logra entender lo que es la doctrina, ¿verdad? Y esto de la cobertura es prácticamente nuestra esencia. Yo les pudiera decir, una de las razones por las que andamos acá nosotros en Costa Rica es precisamente por esto, por la cobertura. Amén. Amén. Pero vamos a ir avanzando. Se recuerdan, explicábamos, ¿verdad? En el Salmo 91. Vamos a avanzar porque esto pues ya lo hicimos con ustedes, ¿verdad? Salmo 91, capítulo 1, al versículo 4, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios. Esta versión dice: asegurarme en Él, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, explicábamos, ¿verdad? La semana pasada, de que encontramos, mis amados hermanos, 13 diferentes tipos de cobertura, ¿verdad? Pero, voy a regresar acá. Si le ponemos atención, hay uno que de alguna forma podríamos decir se repite, porque dice, refugio mío. Y luego dice, bajo sus alas hallarás refugio. Amén. Entonces pareciera lo mismo, ¿verdad? Porque habla de un refugio, pero ahí nos muestra que uno es un refugio que es propio, mío, dice claramente ahí, pero el otro dice hallarás refugio. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? A que sea mi refugio, por ejemplo, mi casa puede ser mi refugio. A que yo ande en X lugar de noche, ¿verdad? Y halle un refugio. No es lo mismo. Amén. Amén. Entonces se los quiero aclarar porque pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Amén. Bueno, entonces avancemos. Aquí fue donde de alguna forma nos quedamos. Creo que solo hablamos de la morada, si no estoy mal. O avanzamos hasta la sombra, creo que llegamos, ¿verdad? Bueno, entonces miren, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, porque esto que lo que hablamos la semana pasada, lo que vamos a ver hoy, es solamente la introducción de lo que es el tema. Porque se acuerdan y les explicaba la semana pasada de que la cobertura, la Biblia nos muestra que ustedes y yo tenemos que recibir una cobertura en espíritu, en alma y en cuerpo. Pues en espíritu hablamos de que es Dios nuestra cobertura, ¿verdad? Pero en el alma son nuestros pastores y en el cuerpo pues son nuestros padres, ¿verdad? Entonces miren, pues aquí yo desglosé, mis amados hermanos, las 13 diferentes coberturas que aparecen
Aquí ustedes pueden ver, aquí hay 6 y 7. Vamos a ver. Sí, aquí está. Entonces, el primero, miren, solo lo voy a leer. Ya no voy a hacer mayor énfasis porque quiero avanzar. Dice, el que habita el abrigo, hablábamos de que el abrigo es una prenda de tela que sirve para proteger el cuerpo del frío. Amén. Solo lo voy a leer. El número 2 que aparece dice morará, y explicamos que esa palabra morará viene de la palabra morada. Amén. Y la morada dice que es una casa, es un lugar en el que se mora, en el que se habita. Amén. Luego sigue diciendo, recuérdese que todo lo que está ahí fue en amarillo, fue lo que ya leímos, ¿verdad? Dice bajo, y la palabra bajo tiene que ver con algo que está situado en la parte inferior, como en este momento, ¿verdad? Estamos situados bajo. Amén. Entonces hay algo que nos está cubriendo. El número 4 es la palabra sombra. Parte de la sombra dice que es parte de un espacio a la que no llega la luz, especialmente la del sol. O sea, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Hay una sombra. Aquí pega un poquito más, aquí pega un poquito menos. ¿Por qué? Porque hay una sombra. Y cuando ustedes y yo, miren, el sol en la Biblia tiene varias figuras. Una es figura de Cristo. Y más para vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol. Amén. De justicia, y en sus alas traerá salvación. Pero, por ejemplo, la tsunamita en el Cantar de los Cantares, ella dice, morena soy porque el sol me miró. O sea, ¿cómo estaba ella? Si ella dice, morena soy porque el sol me miró, ¿cómo estaba ella? Blanca. Era blanca, ¿verdad? ¿Y por qué está morena? Porque se andaba soleando, ¿verdad? Amén. Entonces, el sol es parte también, figura de un juicio, mis amados hermanos, que viene sobre aquellos, pues como lo estamos viendo en este caso, la sombra, que no tienen cobertura. Amén. Pero no me voy a detener ahí, porque yo quiero avanzar. Y aquí está el número 5, pero a su vez también lo puse junto como el número 13, ¿verdad? Que dice, refugio mío. Aquí habla de un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Y el otro dice, hallarás refugio. Solo los que buscan, escuchen esto, sin rebelión serán cubiertos. Entonces, ¿por qué son 13, mis amados hermanos? Los distintos lugares, digámoslo así, de refugio o de cobertura. ¿Por qué? Porque uno es, mis amados hermanos, para protegernos de un peligro, pero solamente aquellos que puedan vencer la rebelión, la rebeldía, la desobediencia, podemos decir la amargura y cosas similares a ello, podrán recibir una cobertura. Amén. El número 13 en la Biblia literalmente significa rebelión, significa rebeldía. Y no es casualidad de que sean 13, mis amados hermanos, los tipos de cobertura que tenemos que recibir. Pero hay algo que la mayoría a veces nos cuesta entenderlo, porque la Biblia habla claramente, dice, en el año número 13 se rebelaron. O sea, lo dice literalmente, 13 igual rebeldía. Pero el número 13 también significa amor. Y es ahí donde muchas veces nos cuesta entenderlo, pero si 13 es rebeldía, ¿y por qué tiene que ver con el amor? Porque cuando ustedes y yo escudriñamos, creo que es 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué habla 1 Corintios capítulo 13? Del amor de Dios, amén. Y habla de un amor que todo lo puede, amén. Que todo lo espera, todo lo soporta, y ese es el amor de Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden recibir cobertura? Aquellos pues que han dejado la rebeldía, la desobediencia, el orgullo y cosas similares, ¿verdad? Y aquellos pues que se someten bajo el amor y la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que son 13. Ahora dice acá, ¿logran ver bien ahí, hermanos, o no? ¿Sí? Bueno, lo voy a leer yo acá, es que aquí casi no lo veo. Déjenme ver, dice, el número 6 dice, fortaleza mía. Cuando se habla de una fortaleza es un recinto, dice, fortificado para resistir ataques de enemigos en una guerra. Ok, esta palabra es otra que también a veces no la logramos entender tan bien como deberíamos, porque muchas veces, bueno, la palabra fortaleza, nuestra mente, ¿verdad? Habla de que yo tengo que ser fuerte. Pero cuando se escudriña esa palabra fortaleza, habla de una pared, de un perímetro que se ha levantado para que los enemigos no entren. Se habla, por ejemplo, acá, ¿verdad? Esto podría ser una fortaleza, es este muro acá. ¿Por qué? Porque lógicamente solo van a entrar los de casa y a los que los de casa permitan entrar, pero los demás está sitiado. Esa es una fortaleza. ¿Y para qué está?
pues para que gente que uno no desee, pues no entre, ¿verdad? Amén. Y por eso dice acá, vamos a leer una vez más, que es un recinto fortificado para resistir, dice, ataques enemigos en una guerra. Entonces vean el tipo de cobertura que el Señor nos da. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, en este camino llamado pues evangelio, llamado Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Si algo vamos a tener, mis amados hermanos, que enfrentar son guerras. Anoche yo predicaba en Poás y les hablaba de un tema que lo titulamos reprendiendo al devorador. Y el devorador por excelencia, mis amados hermanos, busca, dentro de los que yo encontré 9 devoradores, pero dentro de las mismas citas habían 2 más. O sea, por lo menos son 11 diferentes devoradores que la Biblia muestra. Y a esos devoradores hay que enfrentarlos. Amén. ¿Y cómo se enfrentan? Pues de alguna forma, entendiendo el punto número 6, pues en medio de una guerra, ¿verdad? Amén. Bueno, pero eso no es el tema del día de hoy, solo les hablo. Luego, si le pusieron atención a la cita, decía, asegurarme en él. Amén. Y aquí está, la palabra asegurarme significa hacer que algo quede seguro, fijo o firme y no caiga, que no se rompa y que no se deshaga. O sea, hacer que algo quede seguro. Entonces, ¿cómo está? Guardado, ¿verdad? Cubierto, protegido. La otra cobertura, la número 8, dice con sus plumas. Las plumas dice que aíslan al ave de, escuchen esto, de las bajas temperaturas para forrar sus nidos. Entonces miren, esto a mí me llamó mucho la atención porque hay 2 cosas importantes. Las plumas al ave le sirven para las bajas temperaturas, pero también le sirven para forrar sus nidos. O sea, está hablando del cuidado de los frutos. Entonces en este caso las alas, mis amados hermanos, nos sirven a nosotros para lo que son las bajas temperaturas. Y la Biblia dice que como consecuencia de que la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, el amor de muchos, ¿qué pasaría? Se enfriaría. Entonces para eso yo necesito alas, una cobertura. ¿Para qué? Para que cuando yo me sienta decaído, desanimado, frío espiritualmente hablando, pues venga la cobertura y como un nido, ¿verdad? Me cobije. Y pues yo sienta, ¿verdad? Ese calor, sienta que en realidad tengo quien me cubra, sienta la presencia del Señor y logre percibir y sentir que aunque yo físicamente hablando me vea que estoy solo, espiritualmente hablando no lo estoy. Amén. Amén. Miren, yo les mencionaba algo, mis amados hermanos, porque también el viernes prediqué allá por La Fortuna. Y el Señor me puso a hablar de este tema. A ver, lo vieron, lo subí y lo titulé la cobertura del Salmo 91, porque no prediqué de lo demás, ¿verdad? Pero aquí está mi esposa y los hermanos de Guatemala de testigos, ¿verdad? Que en una oportunidad, el profeta Tito, que es el profeta del ministerio, ¿verdad? Él dice que él estaba teniendo problemas, era de noche, pero no podía dormir. Y logró discernir de que lo estaban atacando espiritualmente, ¿verdad? Entonces él pronunció estas palabras y él dijo, yo soy un hombre bajo cobertura. Antes de vencerme a mí, tendrás que vencer a mi cobertura. Y mi cobertura, que es la cobertura general de Ministerio Ebenecer, se llama Sergio Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez. Y envió a aquella hueste que lo estaba molestando con el apóstol Sergio, ¿verdad? Y el apóstol Sergio dice que logró percibir y dijo lo mismo. Yo soy un hombre bajo cobertura. Antes de estorbarme a mí, y derrotarme a mí, tendrás que derrotar a mi cobertura, que es el Señor. Y lo envió con el Señor y los 2 durmieron en paz. Yo conté eso, mis amados hermanos, en la iglesia allá en Guatemala. Y hubo una noche que yo no podía dormir. Y no podía dormir. Y no pude dormir. Al otro día me levanté y le digo a mi esposa, mira, no pude dormir. Así se quedó. A los días un hermano de la iglesia me dice, pastor, ¿se acuerda de aquello que usted contó del profeta Tito? Sí, viera que me llegaron a molestar y yo se los mandé, pastor. Ay, dije yo. Va a pasar en vela, pastor. Con razón, le dije yo no pude dormir a esa noche. Pero vean, ¿qué me faltó a mí? Me faltó discernimiento. Porque el profeta Tito se lo mandó al apóstol Sergio y el apóstol Sergio lo encomendó al Señor. Y el hermano me lo mandó a mí y yo no logré discernir. ¿Qué debería de haber hecho yo? Lo mismo, soy un hombre bajo cobertura. Mandárselo al apóstol Sergio, ¿verdad? Pero no, yo no logré discernir. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque espiritualmente hablando, mis amados hermanos, cuando uno reconoce una cobertura, eso pasa. Hay muchas cosas de las cuales ustedes y yo ni nos imaginamos que alguien nos pueda salvar. Hay muchas cosas que venían para nosotros, pero no llegaron. ¿Por qué? Porque estamos bajo cobertura.
Y es ahí en donde como pastores el Señor nos pone la necesidad de orar por ustedes, de orar por otras personas. Y el Señor, uno puede estar haciendo cualquier cosa. Cuando ya llega el sentir, hay que orar por los hermanos, hay que orar por aquella familia y uno se pone a orar. Amén. Esa es la cobertura. Y muchas veces repito, nosotros como ovejas, ni cuenta nos damos de que venía algún problema, ni cuenta, ni llegó. ¿Por qué? Porque el Señor inquietó a nuestras coberturas a que oraran por nosotros. Y ese es el poder, mis amados hermanos, de lo que estamos hablando acá, de estar seguros, de estar resguardados. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de las plumas, ¿verdad? Número 9 dice, te cubre. Esto significa poner algo encima para ocultar o proteger o resguardar. Cuando yo veía esto, que poner algo encima, como cuando uno pone el pan en la mesa, ¿verdad? Casi siempre le pone una tapadera. ¿Para qué? Para las moscas, ¿verdad? Para cubrirlo de las moscas. Pues es igual, mis amados hermanos. El Señor nos cubre y espiritualmente hablando, siempre hay una gloria sobre nosotros. La Biblia dice que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Y cada estrella, dice, brilla con su propia gloria. O sea, aún las estrellas también tienen gloria, pero tienen gloria propia. Pero cada una de esas estrellas nos representa a nosotros. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que nosotros tenemos una gloria. Y la Biblia dice en el libro de Isaías que sobre toda gloria, sobre toda autoridad, tiene que haber un dosel, algo como esto. Tiene que haber un domo, tiene que haber una cobertura. ¿Por qué? Porque si la gloria que uno tiene, que uno es, que uno representa, no está cubierta, uno se desenfrena. Y luego uno puede llegar a pensar, lo que pasa, lo que sé, lo que predico, es por mí. No, no es por nosotros. Si al final lo que venimos a predicar, lo que yo pueda tener, lo que yo pueda alcanzar, la Biblia dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Y de lo que de su mano hemos recibido, de eso le damos. Amén. Amén. Entonces, la pregunta que yo hago siempre es, si lo que tenemos lo hemos recibido de Él, entonces, ¿qué tenemos? Nada. Todo lo que tenemos es de Él. Eso es la cobertura. Entender que solamente, mis amados hermanos, tenemos lo que tenemos porque estamos cubiertos. Amén. Al final vivimos donde vivimos porque el Señor nos provee, el Señor cubre, el Señor permite que tengamos un techo. Amén. Pero no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, es porque hemos reconocido una cobertura. Amén. Y ya vamos a entrar a lo que les digo, a hablar de los 3 tipos de cobertura que nos son necesarios. Amén. ¿En cuál estábamos? Te cubre, ¿verdad? Número 10, bajo sus alas. Esta es una función básica, dice, es la función básica de las alas, es volar, pero también cubrir. Amén. Bueno, quisiera detenerme en cada uno de ellos, hermanos, pero no puedo, el tiempo avanza y yo quiero pues también predicar de otras cosas, ¿verdad? No solamente de la cobertura, pero esto es lo básico. También se acuerdan que leímos que decía que también es un escudo. Amén. Y vean, este es interesante. El escudo es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del enemigo. Miren, hay algo muy interesante acá con esto, porque la Biblia habla, y aunque habla del pastor inútil, porque así lo dice, ay del pastor inútil, por ser inútil, dice, le sacarán el ojo derecho. Y yo no sé si lo han notado, mis amados hermanos, pero la mayoría de gente cuando empieza a tener problemas con la vista, el ojo que les empieza a fallar es el derecho. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, relaciono esto con el escudo. Cuando a alguien, mis amados hermanos, le sacaban el ojo derecho, era alguien que o quedaba, escuchen bien, inutilizado para ir a la guerra, o era alguien pues que creía poder ir a la guerra e iba, pero era casi seguro que lo mataban. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del escudo, el escudo era un arma pues que la utilizaban acá, según la mayoría pues son diestros, ¿verdad? En la mano izquierda para cubrirse. Pero cuando tenían que ver al enemigo, ¿qué ojo creen ustedes que sacaban? Hacían aquí, sacaban el derecho. Y si no tenían el ojo derecho, tenían que sacar toda la cabeza y entonces los mataban. Entonces esto, mis amados hermanos, es lo que representa el escudo. Una cobertura espiritualmente hablando por medio de los ojos. O sea, una visión de que a veces, y bueno, esto no es a veces, sino que es así.
Hay unos temas que yo he estado predicando hace mucho tiempo relacionados al sacerdocio. Los estoy predicando los días lunes a los hermanos de Guatemala. No sé si se han dado cuenta, pero a veces los lunes yo envío un link ahí al grupo, ¿verdad? Para que se conecten. Y les estoy hablando del sacerdocio. Y el sacerdote, mis amados hermanos, tiene la autoridad de poder ministrar y de poder cambiar las atmósferas, pero también habla de un sacerdote de la guerra, que es el que va específicamente a la guerra. ¿Para qué? Para poder cubrir a todos aquellos que van a la guerra. Y esa es una de las funciones, mis amados hermanos, de los ministros, preparar a la gente. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar sus propias batallas. ¿Por qué? Porque aunque uno tenga cobertura, no todas las batallas las va a lidiar la cobertura. Porque recuérdense, si lo vemos espiritualmente hablando, Dios pues nos cubre, ¿verdad? Pero por ejemplo, viene el Señor Jesús y le dice al apóstol Pedro, Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y se supone, bueno, no se supone, sino así es, Jesús era la cobertura de ellos en ese momento. Uno como cobertura hubiera dicho, Satanás vino a pedirte, pero yo no le di permiso. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Pero tú no temas, tú no te preocupes. Yo ya he orado para que tu fe no falte. O sea, literalmente, digámoslo así, no lo cubrió, entiéndase, pero no te preocupes, yo ya le dije que no, ponete atrás y cuando él venga que se enfrente a mí. O sea, no hizo eso, pero espiritualmente hablando sí lo cubrió. ¿Por qué? Porque le dijo, bueno, te vas a enfrentar, pero no te va a faltar la fe, porque yo ya oré. Amén. O sea, yo te envío, enfrentalo pues. Démonos cuenta de ese tipo de coberturas que aunque estamos cubiertos, pero vamos a tener que enfrentar a nuestros propios Goliat. Amén. Amén. Pero ¿qué va a hacer la cobertura? Estar ahí. ¿Para qué? Para que yo no caiga. Amén. Miren, yo me recuerdo allá en Guatemala, cuando a mí me querían enviar a pastorear, pues yo tenía otro pastor, ¿verdad? Y la cobertura general de ese ministerio, pues ya me había echado el ojo para enviarme a pastorear. Y yo tenía miedo, la verdad. Y fui con mi pastor y le dije, fíjese que el apóstol me quiere enviar a pastorear. Y él me dijo, y eso fue lo que a mí me motivó y hasta la fecha yo lo cuento a donde voy. Mira, me dijo, dos cosas pueden pasar. Vos tirate al agua, me dijo. Si te tiras al agua, aprendes a nadar. O si te tiras al agua y te estás ahogando, yo te voy a ir a ayudarme. Y dicho y hecho, así fue. Me enviaron, mis amados hermanos, y a los 4 meses él llegó, se hizo un culto, llegó la iglesia, llegó la alabanza, las trompetas y todo, ¿verdad? Y terminó la actividad y se fueron. Pero después de eso, como se hizo mucho ruido por la alabanza, gente llegó a buscar la iglesia, y porque habían escuchado un sonido de trompeta y dijeron, ¿en dónde es? O sea, él cumplió lo que dijo. No me estaba ahogando, ¿verdad? Pero tampoco se estaba logrando lo que se pretendía. Ya había gente, pero después de que ellos llegaron y ministraron el culto, pues llegó más gente por el sonido de la trompeta. Entonces se cumplió lo que él me dijo. Si te estás ahogando, yo voy y te ayudo. Y eso fue lo que a mí me animó. Y cuando me enviaron, pues yo iba con esa seguridad de que si no me iba bien, me iban a ayudar. Y lo hicieron. Amén. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, del escudo es igual. Muchas veces, como les pongo el ejemplo del ojo derecho, ¿verdad? Uno en medio de la batalla pierde el ojo. Entiéndase, pierde la visión. Se le olvida para qué el Señor lo mandó. Y uno quiere hacer su propia voluntad. Bueno, ¿y qué es lo que hace el Señor? Le pone escudo. ¿Para qué? Para que no lo maten. Porque si uno sigue con su propia visión, mis amados hermanos, dice la Biblia, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso no irán a caer al mismo agujero? ¿Por qué? Porque los dos son ciegos, ¿verdad? Bueno, y termino esta parte. Y número 12 dice baluarte. Miren, cuando hablamos de un baluarte, hagámonos a la idea, es como ese muro perimetral de la fortaleza, ¿verdad? Pero el baluarte es como dentro de la fortaleza, esa torre, por así decirlo, que está dentro de la fortaleza, pero es el lugar en alto, ¿verdad? Ese es el baluarte, donde se sube la atalaya, el vigía, donde se pone el faro, el foco de luz. Ese es el baluarte dentro de una fortaleza. Y lógicamente es un lugar más alto aún, pero está dentro de la fortaleza. Y dice acá, baluarte, recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo. ¿Se dan cuenta? Es muy similar al de la fortaleza. Ahora bien, ¿qué vamos a ver ahí?
Lo que está ahí, mis amados hermanos, si ustedes quieren y pueden corroborarlo, es lo que está escrito en el Salmo 91. Amén. Amén. ¿Cuántos tipos de cobertura mencionamos ya? 13. Y lo que está acá, podemos mencionarlo de diferentes formas. Pueden ser enemigos, pueden ser problemas, pueden ser dificultades, pueden ser diferencias, pero al final todos van en contra de nosotros. No voy a leer todo el Salmo, pero por eso les digo, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí el Salmo 91 en sus Biblias, ustedes pueden corroborarlo. Todo lo que está escrito ahí son enemigos que están descritos en el Salmo 91. ¿Y creen ustedes, mis amados hermanos, que sea casualidad que en el Salmo 91 hayan 13 enemigos? Y que en el mismo Salmo 91 hayan 13 diferentes tipos de cobertura. No es casualidad. Lógicamente, ¿verdad? Hay que escudriñarlo y hay que ver. Y eso fue lo que yo encontré. 13 enemigos y 13 diferentes tipos de cobertura. Entonces me iba a dar la tarea, pero ya no me dio tiempo, pero lo voy a hacer. Porque yo creo que no es casualidad. Si hay 13 enemigos y hay 13 coberturas, entonces es una cobertura para cada enemigo. Eso fue lo que ya no me dio tiempo. Escudriñar, ¿verdad? Por ejemplo, el abrigo. ¿De qué enemigo nos cubre? El escudo, el baluarte, ¿de cuál nos cubre? A su tiempo lo vamos a hacer, pero hoy no es el tema, ¿verdad? Pero solo quiero dejarles esto, solo lo voy a leer porque quiero avanzar. Los 13 enemigos que la Biblia menciona en el Salmo 91. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de Dios de cubrirnos? Porque miren, tantos enemigos. Entonces, ¿creen ustedes que aquella gente que tiene en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿creen que le va a servir para estos 3 enemigos? No, si para empezar, yo les digo y digo esto con humildad, pero yo nunca había visto que en el Salmo 91 hubieran 3 enemigos. Tampoco nadie me lo había enseñado. Estudiando este tema y volviendo a estudiarlo, porque la semana pasada yo no traía esto. Eso lo escudriñé esta semana otra vez y me di cuenta de esto, mis amados hermanos. Y les aseguro que si seguimos escudriñando encontramos más bendiciones en el Salmo 91. Pero solamente se los voy a leer. Entonces ahí ustedes pueden irlo corroborando. En el Salmo 91 dice, porque Él te librará del lazo del cazador. Amén. Amén. Número 1, de la pestilencia mortal. Según la versión que se tenga, pues lo dirá diferente, ¿verdad? Número 2, no temerás del terror de la noche. Número 3, número 4, ni a la flecha que vuela de día. Número 5, ni la pestilencia que anda en tinieblas. Número 6, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Número 7, el número 7 se dan cuenta es solamente uno, ¿verdad? Dice ahí, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, dice, pero a nosotros no pasará. Número 8, no te sucederá ningún mal. Número 9, ni plaga acercará tu morada. Número 10, para que tu pie no tropiece en piedra. Número 11, caminarás sobre chacales y víboras. Número 12, pisotearás leones y dragones. Y número 13, yo estaré con él en la angustia. Pudiéramos pensar, ¿verdad? Bueno, habría que escudriñarlo, que cuando habla de chacales y víboras son diferentes. Cuando habla de leones y dragones son diferentes, pero hay algo que los une, que dice, caminarás sobre chacales y víboras. Y luego dice, pisotearás leones y dragones. O sea, la forma de enfrentar a estos es la misma. ¿Cómo? Caminando y pisoteando. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo pues el Señor nos muestra en el Salmo 91 que hay 13, mis amados hermanos, enemigos. Pudiéramos pensar que a su vez son 15, pero hay dos parejas que la forma de enfrentarlos pues es la misma. Se resume en 13, ¿verdad? Amén. La mayoría de versiones lo dicen un poquito diferente, pero esta me gustó porque esta resalta los 4. La mayoría dicen leones, serpientes, la cría del leoncillo y las víboras. O sea, casi que lo mismo, león, leoncillo, víbora y serpiente, pero esta no, esta dice chacales, víboras, leones y dragones. Ahí les puse yo una imagen de un chacal, de una víbora y el otro ¿qué es?
León. Un león, ¿verdad? No les quise poner una imagen de un dragón, porque las imágenes que aparecen en internet son como demasiada fantasía, ¿verdad? Pero sí hay unos animales que son algo así como tipo lagartos, que le llaman escorpiones. El dragón de Komodo. Ajá, ahí está. Entonces, también se llaman dragón, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos, mis amados hermanos, hasta ahí pudiéramos nosotros resumir la importancia de Dios para cubrirnos. Amén. Y aquí es donde yo empiezo ya a desarrollar, bueno, no a desarrollar, pero ya a introducir el tema de los tres tipos de cobertura. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Ruth, la moabita, mis amados hermanos, bueno, leamos la Biblia y después les explico. Dice, Ruth capítulo 1, versículo 22. Tengo buen tiempo todavía. Así dice, volvió Noemí y Ruth. Miren, esto es Ruth pues no se llamaba moabita, ¿verdad? Sino Ruth se llamaba Ruth. ¿Pero por qué le decían la moabita? Por el lugar en donde ella vivía, de donde venía. Amén. Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Avancemos. Vean, pues aquí está el origen de los moabitas, o sea, el origen de Ruth. Génesis capítulo 19, versículo 33. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre y la mayor entró y se acostó con su padre. Aquí está hablando de Lot, ¿verdad? Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Y Ruth dice que la Biblia que es Ruth la moabita, Ruth de Moab, ¿verdad? Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Ok, cuando escudriñamos, mis amados hermanos, esta cita, pues ustedes y yo sabemos que los moabitas, Moab y la tribu de los moabitas nacieron como consecuencia de un incesto. Amén. Miren esto, pues. Ustedes y yo sabemos que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham cometió un error. Si le están diciendo vete, ¿con quién se tenía que haber ido? Pues él y su esposa, ¿verdad? Porque ya tenía esposa, nada más. Ah, no, pero él agarró, empezó a llevarse a la familia y se llevó a Lot, su sobrino. Pero la Biblia no muestra, mis amados hermanos, que cuando Abraham, porque no le habían cambiado el nombre, ¿verdad?, sale de Ur de los Caldeos y se lleva a Lot, no muestra que Lot fuera casado. Entonces, ¿en dónde consiguió esposa Lot? En Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿en dónde nacieron las hijas de Lot? En Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, que llegan los ángeles y le dicen a Lot que él era el justo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma al ver toda la perversión de lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra. Y le dice, vete, porque esta tierra va a ser destruida. Ok, el único que no era de Sodoma y Gomorra, ¿quién era? Lot. Pero la esposa era sodomita. Las hijas, pues ahí nacieron. Entonces, cuando ustedes y yo vemos, ellos salen de Sodoma y Gomorra, pero la pregunta es, ¿y en dónde estaba la familia de la esposa de Lot? En Sodoma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ella volteó atrás? Porque yo me imagino, yo creo que todos lo hubiéramos hecho. El mismo Abraham lo hizo. Dios le dice, vete tú. No, y él se lleva parte de su familia. Y a la otra le pasa lo mismo, váyanse. Pero mis papás se quedaron allá. ¿Y cuál fue el error de ella? Que volteó a ver. ¿Y qué volteó a ver? Sus ancestros, su familia, y cometió el mismo error. Se quedó en Sodoma porque no salió. Ok, las hijas no se quedaron. Pero la Biblia dice que cuando ya llegaron a la cueva, las hijas emborracharon al papá. O sea, es un momento, mis amados hermanos, en el que hay que salir huyendo. ¿Y a quién se le ocurre llevar vino? ¿A quién se le ocurre? Ok, yo me voy a salir, pero primero me llevo mis botellitas de cerveza. ¿A quién? Nada más a un sodomita. Entonces, ¿en dónde consiguieron el vino? En una cueva para emborracharlo.
Lo llevaban de Sodoma. Entonces el vino con el que emborracharon a Lot era un vino de Sodoma. Y ese vino de Sodoma, mis amados hermanos, tipifica los problemas sodomitas, los problemas de Sodoma y Gomorra, que eran problemas de perversión sexual. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, dice la Biblia que los hombres sitiaron la casa de Lot y le dijeron: saca a esos hombres que te vinieron a visitar, queremos conocerlos. Pero no era un mucho gusto, Ángel, ¿cómo está? Sino la Biblia habla ahí de ese conocer, era como cuando conoció Adán a Eva, su mujer, y nació Caín. O sea, lo que querían era violarlos. Entonces, miren el tipo de perversión que se movía ahí. Y de ahí es donde salen los moabitas. De ese tipo de perversión, de un vino de Sodoma, de un incesto. Amén. Y de ahí es donde viene Ruth. Ok, pero hasta ahí todavía la cosa va bonita en relación a Ruth. Entonces, a donde yo quiero llevarlo, se los voy a decir de una vez, de que los moabitas, mis amados hermanos, todos, y saben que el rey David también tiene descendencia moabita. ¿Por qué? Porque ahí viene Ruth, viene la línea de Ruth. Bueno, pero dejémoslo ahí. Entonces, a donde yo quiero llevarlos es de que los moabitas, no solamente por su origen, sino por lo que hicieron también acá, ahorita vamos a verlos, estaban desechados. Estaban desechados. No tenían ellos permiso ni moral, ni espiritual, ni almático para poder pertenecer al pueblo del Señor. Mas, sin embargo, Ruth, la moabita, siendo ella desechada, pasó a formar parte no solamente del pueblo de Dios, sino en la línea. Cuando leemos el libro de Mateo capítulo 1 y vemos los antepasados desde el Señor Jesús, ahí aparece Ruth, la moabita. O sea, el estigma ese moabita nunca se le quitó. Para que nosotros supiéramos es que cuando alguien se mete bajo cobertura, no importan sus orígenes, no importan sus antepasados, no importan sus ancestros, pero si se mete bajo cobertura, viene a ser una nueva raza, viene a ser una nueva persona, viene a ser una nueva creación. Y ese es el poder de la cobertura. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas dentro de las iglesias no lo entienden. Alguien me decía, aquí en Costa Rica, pastor, me decía, si yo quiero viajar, yo quiero salir de viaje, ¿por qué tengo que pedirle permiso al pastor? Él no es mi patrón para que yo tenga que pedirle permiso. Si lo queremos ver así como él lo dice, tiene razón, el pastor no es el patrón. Pero si lo reconoce como una cobertura y yo quiero viajar, ¿acaso no me conviene que el pastor me envíe aunque yo vaya de vacaciones? Sí, pastor, mire, yo voy a ir de vacaciones, ore por mí, me da permiso. ¿Y por qué tengo que pedirle permiso? ¿Acaso es mi patrón? Pero si es una cobertura y espiritualmente pasa a ser un padre. Pero para todo eso tiene que pasar un proceso, mis amados hermanos. El día de ayer les decía yo a los hermanos de Poás, ¿saben ustedes por qué mi esposa y yo andamos acá en Costa Rica? Porque encontramos algo llamado paternidad. ¿En quién? En el apóstol que nos cubre. Lo van a conocer, ahorita anda en Guatemala, pero se van a dar cuenta que lo van a conocer. Y es un amor, hermano. Amén. Bueno, sigamos acá. Deuteronomio 23:3. Ningún amonita ni moabita. ¿Quiénes son los amonitas? Pues los descendientes de la hija menor de Lot. La mayor dio a luz a los moabitas y la menor a los amonitas. Ningún amonita ni moabita, y está claro, ¿verdad? Ninguno. Y Ruth tampoco. ¿Pero por qué entró? Porque Ruth, y ahí eso es lo que vamos a desarrollar, porque Ruth entendió lo que es estar bajo cobertura. Y el hecho de estar bajo cobertura fue lo que le valió para ser contada. Y de que de su línea no solamente viniera el rey David, sino también el Señor Jesús. Entonces imagínense, de una que había sido desechada, pero entendió el misterio, el poder de la cobertura, y de ahí el Señor tomó, como lo dice la Biblia, a lo vil y a lo menospreciado, escogió el Señor. De ahí nos sacó a todos nosotros, mis hermanos. Y ahora por misericordia ya usamos corbata, ¿verdad? No, pero venimos de ahí. Dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, vean esto, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Ok.
Nos dimos cuenta entonces ahí que ahí está claramente escrito de que ningún moabita podía pertenecer ni siquiera entrar a la asamblea. Y Ruth no solamente entró. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia dice que ella fue a espigar los campos de Booz. Pero ¿cómo llegó? Como una sierva, casi como una esclava. ¿Y cómo terminó? Terminó siendo la dueña de todo. ¿Pero por qué? Por la cobertura. Les voy a leer esto y después de esto empezamos con el desarrollo. Aquí hay 7 características de Ruth. Ruth era viuda. Acuérdense que creo que el esposo de ella se llamaba Malón. O sea, por eso se quedó viuda, porque era Malón el esposo. El otro se llamaba Kelión. El de, ¿cómo se llama la otra? Ofra, creo, Ofra, algo así. Bueno, dice acá que una característica de ella era que era viuda. ¿Y esto qué significa? Que sin quien viera por ella o quien cuidara por ella, sin fruto. O sea, vean la característica de Ruth. La Biblia dice que era pobre, sin provisión ni herencia y sin futuro. Era extranjera, pagana, y a los paganos, los israelitas los tenían como perrillos. Por eso se acuerdan ustedes de aquella mujer que la Biblia dice que era una mujer sirofenicia, pero que tenía un problema su hija, y ella va delante del Señor y le pide, y el Señor le dice, no, le dice, porque el pan es para los hijos, no para los perrillos. Miren cómo la trató el mismo Señor Jesús. Y ella dice, Señor, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de que se caen de la mesa de sus amos. Y el Señor, ustedes saben, le hizo el milagro, ¿verdad? Porque a ella no le importó que la trataran como perrilla. Lo que ella quería era conocer a aquel que la podía salvar. Entonces, para los israelitas, los extranjeros no solamente eran paganos, sino eran comparados con los perrillos. Y también era idólatra. Ruth era rechazada, merecía ser exiliada y apartada del pueblo. Era moabita, ya explicamos, ¿verdad? Era alguien que no podía ni debía tener parte en Jerusalén, el pueblo de Dios. Ruth nos representa a nosotros que no éramos según la carne, hijos ni pueblo de Dios, ni éramos nada. El secreto de Ruth, ¿cuál fue el secreto de Ruth? La cobertura. Veamos esto, pues. Aquí empezamos el desarrollo, mis amados hermanos. Número 1. Tengo 20 minutos todavía. Primero Dios me da tiempo de terminar el tema. Cobertura por medio de alas. Esta fue la primer cobertura que recibió Ruth. Esto representa la cobertura en el espíritu. Amén. Ok, ¿y quién es el que me cubre a mí en el espíritu? Pues Dios. La Biblia dice que Él es el Padre de todos los espíritus. De todos los espíritus. Otra cosa es de que las personas pues se mueran sin el Señor, ¿verdad? Pero al final, todos los espíritus que el Señor le ha dado a los seres humanos vienen de Él. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿qué representa la cobertura por medio de las alas? La cobertura para nuestro espíritu. Amén. Y ese es Dios. Vean esto, pues Ruth capítulo 2 versículo 11 dice: y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Esto, si la esposa de Lot hubiera hecho lo mismo, ¿qué creen que hubiera pasado? Hubiera tenido la cobertura, y les aseguro que los moabitas y amonitas no existieran, y probablemente Dios hubiera utilizado a la esposa de Lot para algo más, como utilizó a Ruth. Amén. Pero bueno, aquí Ruth dice: dejaste a tu padre, dejaste a tu madre, dejaste tu tierra natal y te viniste a un pueblo que antes no conocías. O sea, lo dejó todo atrás. Pero la esposa de Lot, ¿qué hizo? Volteó atrás. Y sigue diciendo: que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que leímos en el Salmo 91. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no sé si les ha pasado o no lo sé, pero yo conocí un pastor de Panamá, aquí lo conocí, y cuando él contaba su testimonio, él decía: miren, el día que en mi casa supieron que yo me había hecho cristiano, evangélico, pandereta, aleluya, todos los nombres que le puedan dar, cuando yo regresé a mi casa, en la puerta estaba mi ropa, y me dijo mi mamá: a esta casa no puedes entrar.
Me fui de Panamá, se vino para Costa Rica. Y cuando yo lo conocí, él pastoreaba en Costa Rica y en Nicaragua. Y esa vez lo llevé a Guatemala yo. Anduvo ahí con nosotros. Y dijo él que le daba gracias a Dios que su familia lo hubiera echado. Yo le contaba a mi esposa que cuando yo empecé con esto del evangelio, yo era una persona que siempre, hasta la fecha, a mí me gusta estar en la casa. Y ahorita que he tenido que estar saliendo me siento algo incómodo, pero me gusta estar en la casa. Cuando yo era soltero y vivía con mis papás, mi mamá me decía, salí, mijo, anda a la calle. Me compró una bicicleta, anda a bicicletear. A mí, pero ¿a qué voy a salir yo a la calle? Le decía, anda, hombre. Pero cuando ya empecé a meterme en las cosas de Dios, el pastor me empezó a conocer y me decía, mira, quédate aquí. Iba regresando yo a la casa a 11 de la noche. Los domingos salía a las 9 de la mañana. A veces hasta las 8 de la noche regresaba a la casa. ¿Por qué? Porque de un culto me iba para el otro. Y un día me dijo ella bien enojada, mira, me dijo, ya estoy cansada, que solo iglesia. Llévate tu cama para la iglesia, me dijo. Solo eso te faltan. ¿Y qué creen que pasó? Se llevó la cama. Así, al poco tiempo, eran 3 pastores, uno ya partió, pero ellos eran pastores y hermanos en la carne. Entonces, uno de ellos tenía necesidad de que alguien le ayudara, y el que era mi pastor le dijo, yo tengo uno, y me mandó a mí a la otra iglesia, pero quedaba retirado de mi casa. Y él necesitaba que yo estuviera ahí todos los días, ¿verdad? Entonces me compró una cama y me llevó, me fui a vivir a la iglesia. Se le hizo a mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque eso es la cobertura. Amén. Entonces, muchas veces nos duele, porque definitivamente nos duele, ¿verdad? Que nuestra familia, ella dice acá, padre y madre, tu tierra natal, que no nos quiera. Pero si estamos bajo las alas del Señor, ¿qué más queremos? Hay un corito por ahí que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Ok, veamos esto. Pues mire, esto es sorprendente. Por eso la profecía, mis amados hermanos, hablaba de que el Señor prometía que íbamos a ser felices. Amén. El Señor prometía de que iba a venir juntamente con la felicidad, la provisión. Yo les digo algo, mis amados hermanos, y lo digo con mucho respeto, con humildad, pero mi esposa y yo hemos visto algo, y aquí están mis hermanas también, de que cuando nosotros pastoreábamos en Guatemala, miren, me recuerdo de una familia, ellos eran 4. En una bicicleta llegaron los 4 a la iglesia por primera vez. Y con el tiempo, mis amados hermanos, compraron carro, compraron moto y ganaban re bien. Otra familia, ahí compraron su terreno también. Otra familia, ellos eran 6, creo yo, llegaron sin nada, no les alcanzaba ni para la comida. Se fueron de la iglesia, pero cuando se fueron, tenían 2 carros y una moto. Otra familia, miren, ¿cuántos eran? Como 8 creo que eran también, o 6, no recuerdo. Vivían todos en un cuartito, vivían todos. Cuando se fueron de la iglesia, se fueron con casa, con carro. Y ellos no compraron terreno, compraron casa. Y nosotros nos dimos cuenta, mis amados hermanos, cómo la gente llegaba sin nada. Pero el Señor los fue prosperando. Mediante se metieron bajo la cobertura. Lo empezamos a ver y salieron prósperos. Pero se cumplió lo que la Biblia dice, lo que cae sobre la cabeza, desciende. Mi esposa allá en Guatemala, éramos muy prósperos. Miren, aquí, cada uno de nosotros teníamos carro. Mi cuñada tenía su carro, mi suegra tenía su carro, mi esposa y yo teníamos nuestro carro, y ella tenía su moto y el carro. Aquí nos ha tocado andar a pie, mis amados hermanos. Pero 4 meses después, el Señor ya nos empezó a prosperar. Amén. Y tenemos la convicción de que, pues, esto no es por interés, ¿verdad? Pero que los que se metan bajo cobertura, porque lo vivimos en Guatemala. Aquí, les digo, 4 meses tenemos y el Señor ya nos empezó a prosperar. Los primeros días, les digo, no teníamos ni para pagar un Uber, mis amados. Nos tocaba caminar, ahí van a conocer nuestra casa, de la casa, que es San Roque Bajo, a Grecia. ¿Por qué? Porque no teníamos para pagarlo. Ahora, mis amados hermanos, el Señor nos ha ido proveyendo y pues ya tenemos otro tipo de alcance, ¿verdad? Mas, sin embargo, todavía no es lo que teníamos allá. Amén. Y sé que Dios lo va a hacer. Entonces, esta es la importancia de estar uno bajo cobertura. Entonces, dice acá que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Se está hablando de una remuneración. ¿Y qué significa la palabra remunerar? Miren, premiar, galardonar,
retribuir, recompensar o pagar, dicho de una actividad que produce ganancias. Amén. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Éxodo 14:9 dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces, cuando uno tiene una cobertura, mis amados hermanos, hay una diferencia entre los egipcios y los que tienen la cobertura espiritual. Amén. Ustedes y yo sabemos qué le pasó a los egipcios. Pues el mar rojo se los tragó, ¿verdad? ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? No les pasó nada. ¿Pero por qué? Porque dice acá: os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿A dónde? A la tierra prometida. Amén. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Aquí dice: Israel nos representa a nosotros, que siendo el pueblo de Dios, a veces somos esclavos de Faraón, figura del diablo, y Dios envía a un Moisés, figura de Jesús, para darnos libertad. Voy rápido. Salmo 17:8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Vamos a leer algo acá, dice. Esto de la representación de la niña de los ojos es una expresión que se dirige a aquella persona a la que se le tiene un especial cariño por encima de cualquier otra, o por la que se tiene predilección. Es una locución coloquial. Por ejemplo, dice: eres la niña de mis ojos, la persona que más quiero en este mundo. En este modismo el vocablo niña no se usa con el significado más común, como una niña, ¿verdad? Sino en el sentido de la pupila del ojo, por ser la parte más importante del mismo, que hace posible la visión, y de ahí viene su origen. O sea, ¿cuál es el cuidado que tiene el Señor de aquellos que estamos bajo cobertura? Como la niña de sus ojos. Amén. Amén. ¿Y qué es la niña? Pues es la, por así decirlo, ¿verdad? El puntito negro, ¿verdad? Que si no lo tuviéramos o está dañado, no podemos ver. Amén. Isaías capítulo 40 versículo 31: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese remontar, mis amados hermanos, el mejor ejemplo que podemos poner es como un partido de fútbol, ¿verdad? Como cuando alguien va perdiendo el partido, pero lo termina ganando. ¿Qué hizo? Remontó. Y es lo que va a pasar con aquellos, mis amados hermanos, pues que nos metamos, en este caso, bajo las alas, la cobertura de Dios. Entiéndase, de que por momentos podemos sentir como que estamos perdiendo algo, como que perdí algo, como que todo lo que hago no funciona, no me sale bien. Bueno, te vas a remontar. ¿Cómo? Las águilas. Y una de las características de las águilas es que las águilas no ponen como las avestruces, ¿verdad?, su nido en el suelo. Las águilas son uno de los animales, y no es el único, que pone su nido en lo más alto. Pero hay una curiosidad, fíjense en el diablo cómo es, que hay un solo animal que puede llegar a ese nido, aparte del águila, y es la serpiente. ¡Qué tremendo! Pero que el Señor los reprenda, ¿verdad? Por eso nos es importante estar cubierto bajo las alas. Que aunque la serpiente pueda llegar, pero no va a poder. Ok, la cobertura en el alma. Esta es la cobertura por medio del manto. Acá, esto representa, mis amados hermanos, la cobertura en el alma, pero representa también la cobertura ministerial. O sea, el que yo pueda reconocer que tengo pastor, que tengo pastora. Amén. A alguien a quien acudir en momento en el que la que está tribulada es nuestra alma. Uno logra identificar, mis amados hermanos, cuando almáticamente hablando está preocupado, está tribulado. Amén. Ruth capítulo 3 versículo 8 dice: y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí habría mucho que hablar en esta cita, pero ¿qué fue lo que fue a buscar Ruth ahí? Miren la característica, dice que la mujer se metió a sus pies, no se le puso cara a cara, porque literalmente cuando uno duerme con su cónyuge, o sea, nadie duerme a los pies de su esposa, ¿verdad? Sino duerme cara a cara. ¿Qué representa eso? Pues la intimidad. Pero ella se fue a meter a los pies. ¿Qué representa eso? La necesidad de ser cubierta. Amén. Pero ¿por qué fue ella ahí, mis amados hermanos? Porque ella se enteró de que Booz era su pariente más cercano y que él podía redimirla.
Entonces, ¿qué fue a buscar ella ahí? La redención. Y si algo en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo necesita ser redimida, es el alma. ¿Por qué? Porque es en el alma en donde ustedes y yo constantemente nos rebelamos. Por eso es que el alma necesita redención, necesita ser cubierta, necesita humillarse. ¿Y por qué representa esto el ministerio pastoral? Porque ustedes y yo bien podemos pensar, bueno, cometí este error, Dios mío, perdóname, Señor, gracias, Padre. Pero, y cuando yo vengo a comentarle a un hombre, a un ser humano, igual que mi persona, mis errores, ahí se humilla el alma. ¿Por qué? Porque le voy a contar lo que la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos con otros. Pero si él es un hombre igual que yo. Pero cuando uno lo logra hacer, el alma se humilla. Y esa alma que se humilla es redimida. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque ya estoy aquí para terminar el tema. Génesis 9:23. Escuchen lo que hace la cobertura del manto. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás y cubrieron, ¿qué dice? La desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Mis amados hermanos, el trabajo de un pastor, pues de alguna forma es conocer que las ovejas cometen errores, pero no acusarlas, pero no señalarlas, pero no mandarlas al infierno por los errores que cometieron, sino es cubrirlos. ¿Y cómo se cubre? Pues diciéndoles qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, no en base a experiencia, sino en base a lo que está escrito, en base a lo que el Espíritu dice. Yo les he contado a los hermanos que cuando yo empecé a pastorear la primera iglesia que yo tuve, que pastoreé, llegó un hermano a la iglesia que por edad bien pudiera ser o mi papá o mi abuelito. Y él decía cuando me conoció, eso me lo contó ya después, ¿verdad? Cuando ya tuvimos confianza. Dice que él me miraba, imagínense, empecé a pastorear a los 23 años. Y él me miraba y llegaba y decía, allá a los muchachos se les dice patojos. ¿Y este patojo qué me va a enseñar a mí? Hablando de mí. Pero me fue conociendo y me llegó a reconocer como su pastor. Y cuando alguien hablaba mal de mí, él salía a defenderme. Era como este tamaño, Jacobito le decían, se llamaba Jacob. Pero era el que me defendía a mí. ¿Por qué? Porque me reconoció como su pastor, reconoció la cobertura, aunque al principio él decía, este patojo a mí no me va a enseñar nada. Y le terminé enseñando muchas cosas porque no es por experiencia. Él bien pudiera ser mi abuelito y por la edad que tenía él y yo en ese entonces, o mi papá, pero él terminó metiéndose bajo la cobertura. ¿Por qué? Porque no, como pastores no estamos para descubrir la desnudez de nadie, sino para cubrirlos. ¿Decimos amén? Amén. El manto cubre la desnudez del que ha caído. Cuando hay manto, hay restauración y nuevas oportunidades para el caído. Segunda de Reyes 2:12 al 14. Ya casi termino, hermano. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, escuchen, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Y no los vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos. También recogió, ¿qué dice? El manto de Elías. Pero ¿cómo le estaba diciendo? Padre mío, Padre mío. Y ahí no está hablando de Jesús, no está hablando de Dios, está hablando de un hombre igual que él, Elías y Eliseo. Y le estaba diciendo, Padre mío, y luego dice que recogió el manto de Elías, o sea, de su padre espiritual, que se le había aquí está, recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y fue el mismo milagro que hizo el profeta Elías, mis amados hermanos. Y ahí es donde vemos entonces la cobertura del manto, es la cobertura espiritual. Para otro, ¿verdad? Un pastor puede convertirse en un padre, mis amados hermanos. Amén. Amén. Y a veces llega a ser, mucho más que un padre biológico. Pero eso solo pasa a veces, ¿verdad? Y voy a terminar con esto. La cobertura, ¿sí logran ver ahí todavía? Sí. La cobertura por medio de la casa. Esto representa la cobertura del cuerpo. Amén. Y dice acá Ruth capítulo 4 versículo 10, dice, además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, así miren, era Malón el esposo,
para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa. ¿Quién era? Ruth. Como a Raquel y a Lea. Miren nada más, hermano, qué bendición le dieron. Como a Raquel y a Lea. ¿Y quiénes eran Raquel y Lea? Las esposas de Jacob, de donde viene el pueblo de Israel. Nada más, miren a quién escogieron. Las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Sigue diciendo acá el versículo 12: además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y dio a luz un hijo. Amén. Y creo que el hijo de ellos se llamó Obed, el que luego vino a ser padre de Isaí, y Isaí padre de David. Entonces Ruth era como la bisabuela del rey David. Ok. Y voy a ir terminando con esto, mis amados hermanos. Y por último, una hora. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? Aquí está hablando del hijo pródigo, ¿verdad? ¿En dónde dice? En casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué se estaba muriendo de hambre? Porque se fue de la casa. No estaba bajo la cobertura del papá. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, esto representa la cobertura en el cuerpo. Amén. Entonces ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, estos tipos de cobertura. La cobertura del Salmo 91, que son los 13 diferentes tipos de cobertura, y la cobertura del libro de Ruth. Amén. Amén. ¿Qué es? Cobertura en el espíritu, es Dios, ¿verdad? Cobertura en el alma, los pastores que el Señor ha puesto en nuestro camino. Y la cobertura en el cuerpo, nuestros padres. Como también ahí nos podemos dar cuenta, puede ser el cónyuge también. Amén. Mi esposo o mi esposa, según el caso, ¿verdad? Amén. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.